Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bem-vindo e bem-vinda ao canal Vox Luterana. Eu sou o pastor Miguel Torneire en este espacio. Las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán proclamadas para ti. En este video hablaré de la Peshitta, que es una de las primeras traducciones de la Biblia. Además, mencionaré algunas de las controversias que involucran esta versión de la Biblia, la importancia de saber en cuáles idiomas la Biblia fue revelada y explicaré por qué es importante saber acerca de esta versión. Así que, quédense conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. ¿Cuál era la lengua original de las Escrituras? La mayoría de nosotros podría lanzar respuestas como griego o hebreo. Después de todo, tal vez aprendimos una palabra griega como logos y su aplicación en Juan capítulo 1. O vimos a una persona sacar una palabra hebrea de la Biblia y utilizarlo en un tatuaje. Pero muchos de nosotros nos olvidamos de una tercera lengua en la que los escritores redactaron las escrituras: el arameo. El arameo ha sido, en cierto modo, un idioma olvidado en los estudios bíblicos, excepto en un nivel académico muy alto. El Nuevo Testamento está escrito en griego. Casi todo el Antiguo Testamento está escrito en hebreo, mientras que la traducción griega del Antiguo Testamento, la 70 o la Septuaginta, es importante para los estudios bíblicos. Sin embargo, como yo dije en este video, 268 versículos de la Biblia fueron escritos en un idioma llamado arameo. Las porciones de las escrituras que se escribieron en arameo incluyen Esdras capítulo 4, versículo 8 al capítulo 6, versículo 18. Esdras capítulo 7, versículos 12 al 26, 67 versículos. Daniel capítulo 2, versículo 4 al capítulo 7, versículo 28, 200 versículos. Y Jeremías capítulo 10, versículo 11. Y varios nombres y palabras sueltas y frases dispersas a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. A pesar del porcentaje relativamente pequeño de las escrituras que se están escritas en este idioma, la porción aramea de la Biblia es desproporcionadamente significativa debido a la importancia del libro de Daniel para la profecía bíblica. El arameo también es importante para los estudios del Nuevo Testamento, ya que varias citas directas de Jesús y otros se conservan en el arameo original que hablaban los judíos palestinos del período del Segundo Templo. Los versículos del Nuevo Testamento que incluyen palabras arameas transliteradas con letras griegas son Mateo capítulo 5, versículo 22, Mateo capítulo 27, versículo 46, Marcos capítulo 5, versículo 41, Marcos capítulo 7, versículo 34, Marcos capítulo 10, versículo 51, Marcos capítulo 14, versículo 36, Juan capítulo 1, versículo 42, Juan capítulo 20, versículo 16, Hechos capítulo 9, versículos 36 y 40, Romanos capítulo 8, versículo 15, 1 Corintios capítulo 16, versículo 22, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con la Peshitta? La Peshitta es una colección de manuscritos arameos de la Biblia. La Peshitta, una traducción en siríaco clásico,
Peshitta es la versión estándar de la Biblia para las iglesias de tradición siríaca, incluyendo la iglesia maronita, la iglesia católica caldea, la iglesia católica siríaca, la iglesia ortodoxa siria, la iglesia siria independiente de Malabar, la iglesia católica Siro-Malankara, la iglesia Siro-Mar Thoma, la iglesia asiria de Oriente y la iglesia Siro-Malabar. Muchas iglesias sirias utilizan esta versión de la Biblia como texto principal. De las versiones vernáculas de la Biblia, la Peshitta del Antiguo Testamento ocupa el segundo lugar después de la Septuaginta griega en la antigüedad, que data probablemente de los siglos I y II después de Cristo. Se cree que las primeras partes del siríaco antiguo fueron traducidas de textos arameos por cristianos judíos en Edesa, aunque la Peshitta del Antiguo Testamento se revisó más tarde de acuerdo con los principios textuales griegos. Las primeras versiones existentes de la Peshitta del Nuevo Testamento datan del siglo V después de Cristo y excluyen la segunda carta de Pedro, la segunda y tercera carta de Juan, la carta de Judas y el Apocalipsis de Juan, que no eran canónicos en la iglesia siria. La Peshitta tuvo desde el siglo V en adelante una amplia circulación en Oriente y fue aceptada y honrada por toda la diversidad del cristianismo siríaco. Ella tuvo una gran influencia misionera. Las versiones armenia y georgiana, así como la árabe y la persa, deben no poco a la siríaca. La famosa tabilla nestoriana de Chang'an atestigua la presencia de las escrituras siríacas en el corazón de China en el siglo VIII o VIII. La Peshitta fue traída por primera vez a Occidente por Moisés de Mindín, un destacado eclesiástico sirio que buscó sin éxito un patrocinador para el trabajo de impresión en Roma y Venecia. Sin embargo, logró encontrar tal patrón en el canciller imperial del Sacro Imperio Romano Germánico en Viena en 1555, Albert Widmanstadt. Él emprendió la impresión del Nuevo Testamento y el emperador se hizo cargo del costo de los tipos especiales que debían ser fundidos para su emisión en siríaco. Emmanuel Tremelius, el judío converso cuya erudición fue tan valiosa para los teólogos y reformadores ingleses, hizo uso de ella y en 1569 publicó un Nuevo Testamento siríaco en letras hebreas. En 1645, Gabriel Sionita preparó la Editio Princeps del Antiguo Testamento para la Paris Polyglot. Y en 1657 toda la Peshitta encontró un lugar en la London Polyglot de Walton. Durante mucho tiempo la mejor edición de la Peshitta fue la de John Leusden y Karl Schaff, y todavía se cita en el símbolo o con el símbolo Shir Schaff o Shirsh. Para los que no conocen o han visto la Biblia en siríaco, estoy compartiendo ahora con todos ustedes una porción del capítulo 1 de Juan sacado del sitio web syriacbible.nl. Así se ve la Peshitta. Esto parece bastante inocuo, pero la Peshitta ha provocado una gran controversia. En primer lugar, y de forma primordial, los que utilizan esta versión de la Biblia como texto principal suelen adherirse a algo conocido como primacía del arameo. Los que afirman esta postura creen que los escritos o escritores del Nuevo Testamento no escribieron con manuscritos en griego, sino en arameo. Sabemos, por el lenguaje del arameo utilizado en estos manuscritos, que ciertos dialectos utilizados en el manuscrito Peshitta existieron siglos después de la época de Jesús,
Por lo tanto, los estudiosos creen mayoritariamente que los escritores del Nuevo Testamento escribieron la última mitad de la Biblia en griego. El manuscrito de la Peshitta también se enfrenta a otra controversia por sus conexiones con alguien conocido como George Lanza, que creía en la herejía nestoriana. Esta herejía creía que Jesús existía como dos personas en lugar de una persona con dos naturalezas. Lanza, que se alinea con los puntos de vista nestorianos, afirmó la idea de que el Nuevo Testamento se escribió originalmente en arameo. Sin embargo, tendré que aventurarme en un territorio precario aquí y evitar cometer falacias ad hominem. El simple hecho de que alguien tenga puntos de vista erróneos sobre la encarnación de Cristo no significa necesariamente que tengan conclusiones erróneas sobre otros asuntos espirituales, pero sí significa que debemos ejercitar el discernimiento si cometen una herejía. Sabemos que los escritores del Nuevo Testamento probablemente hablaron el idioma cotidiano del arameo. Entonces, ¿por qué esto nos saca la conclusión de que escribieron en la lengua franca de los judíos? Para responder a esto, tenemos que mirar el motivo de los escritores del Nuevo Testamento. Jesús ministró a los judíos, pero ellos recibieron la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20, de llevar el evangelio hasta los confines de la tierra. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto significa llegar a los gentiles. Para ello, debían escribir en una lengua utilizada por la mayor parte del mundo conocido. Gracias a la helenización, eso significa el griego. ¿Por qué debería importarnos la lengua original de la Biblia? Al fin y al cabo, tenemos una versión de las Escrituras en nuestro propio idioma. Importa porque si no conocemos la lengua original del Antiguo o del Nuevo Testamento, corremos el riesgo de cometer errores de traducción, o los manuscritos de los primeros siglos podrían haber modificado el significado de las Escrituras sin que nosotros lo supiéramos. Pero como tenemos manuscritos griegos más antiguos y también del Antiguo Testamento, podemos comparar, contrastar y ver que no hay muchos cambios, aparte de la puntuación en las Escrituras a lo largo de los siglos. Esto también es importante porque si tenemos amigos cristianos de la tradición siríaca, podemos saber que pueden tener opiniones diferentes sobre la lengua original del Nuevo Testamento. Por supuesto, esto no causará desavenencias en nuestra amistad con estos creyentes, al menos esperamos que no, pero puede ayudarnos a comprender mejor las tradiciones de las que proceden. Finalmente, conocer la historia de la iglesia tiene beneficios. Si de repente alguien dijera, el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en latín, si conocemos la historia de nuestra iglesia y conocemos ejemplos de textos bíblicos más antiguos que reflejaban la lengua original, podemos mostrar el error de afirmaciones como esta. ¿Le gustó del video? Entonces, deja un me gusta,
compártalo en sus redes sociales, suscríbete al canal y deja un comentario. Muchas gracias por mirarlo hasta el final y por su apoyo. Dios le bendiga y hasta el próximo video. Chao.